para adorar. Eso es lo que yo digo. Yo nací para adorar. Y por eso, cada vez que tengo la oportunidad de hacerlo, lo hago. Desde luego, hermanos, que tal vez ahorita no pueda cantar tan bien como antes lo hacía. Pero sí, es hermoso alabar a Dios. Amén. Porque Él habita en medio de la alabanza. Él habita en medio de la alabanza. Amén. Quiero que busque en la palabra de Dios. Vamos a entrar al tema. En 2 de Timoteo 1, verso 6. ¿Qué dice la palabra de Dios ahí? 2 de Timoteo 1, verso 6. La palabra de Dios dice de la siguiente manera. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. Repito de nuevo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. El tema de hoy yo lo he titulado, hermanos, viviendo en el fuego del Espíritu Santo. ¿Sabías que el Espíritu Santo es el alma de la iglesia? Si el alma no está en el cuerpo, ¿qué sucede? Muere, ¿cierto? Mirad esto, por ejemplo, ¿vale? Supongamos que eso fuese un muñequito. Vamos a ver que es un muñequito. Yo no sé hablar como muñequito, así que no voy a hablar como muñequito. Aunque parezco que estoy hablando como muñequito, ¿verdad? Pero si yo le doy vida a este pañuelo, a esta toalla o pañuelo, como usted le llame, y usted le digo, hola, Dios lo bendiga. Amén. Pero yo le estoy dando vida, ¿o no? ¿Sí, verdad? Hola, hola. Pero, ¿qué pasa si a este muñequito le quito la mano? ¿Qué sucedió ahí? Inerte, no hay vida. ¿Quién le daba vida? Yo le daba vida, ¿cierto? Déjeme decirle que la iglesia, quien le da vida, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios es el que le da la vida a la iglesia. No son los miembros, no son la gente. Es el Espíritu Santo de Dios. La palabra lo dice. La Escritura dice, guarda en ti el fuego del Espíritu Santo. ¿Qué simboliza el fuego? ¿Por qué simboliza al Espíritu Santo como fuego? Porque escucha, el fuego del Espíritu Santo simboliza la presencia transformadora y purificadora de Dios, representada como llama de fuego que ilumina la verdad, calienta el corazón con amor y purifica de pecados, para darnos una vida de fe y santidad. Eso es lo que el Espíritu Santo hace en la iglesia. Es lo que el Espíritu Santo hace en tu vida. Eso es lo que el Espíritu Santo hace cuando tú abres el corazón y cuando te metes en el Espíritu Santo. Ahora bien, muchas veces hemos hablado de que si usted no habla en lenguas, no tiene el Espíritu Santo. Otros dicen que si tú hablas, lo tienes. Escuchad, el Espíritu Santo te da vida. Vosotros somos espirituales. Mencionábamos que el Espíritu Santo nos da vida, porque vosotros somos cuerpo, alma, espíritu y mente. La mente muchos no la meten, pero sí, somos eso. Porque la mente va conectada ¿a quién? Al alma, a los sentimientos, a las emociones. Pero el Espíritu Santo, además de esto, hace algo maravilloso, que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Ese es fuego el Espíritu también en el té.
Yo creo, hermanos, que la palabra nos habla de cómo avivar el fuego del Espíritu Santo. Si Dios le da a usted el don de lenguas, háblelo sin miedo, porque es para edificación de usted mismo y de la iglesia igual. Pero si usted no lo habla, no crea que el Espíritu Santo no está en usted, al contrario, está en usted también. Pero mantener el fuego del Espíritu Santo es una actitud de que cada cristiano debe de tomar. Que cada cristiano debe de orar en casa. Debe de orar en su habitación en secreto. Y Dios lo va a recompensar en público. Dios recompensa tu oración. Cuando tú hablas con Él, Él se va a manifestar en tu vida. Cuando tú hablas con Él, Él se va a mover con poder. Ahora, ¿cómo podemos avivar el fuego del Espíritu Santo? Efesios 6, verso 18. En Efesios 6, 18 nos da una clave para poder mantener ese fuego del Espíritu Santo. Como dije al principio, el Espíritu Santo es el que te da vida, es la que mantiene la iglesia, es la que llena el corazón y es la que transforma la vida. Millones de personas he visto levantar sus manos recibiendo a Jesús porque el Espíritu Santo los convenció de pecado. Porque el Espíritu Santo le dijo: te necesito. Necesitas ser salvo. Necesitas ser salva. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Y cuando llega a la vida de Dios, como dije al principio, Él sana su corazón. Él purifica de todo pecado. ¿Qué dice la palabra de Dios? Escucha, dice así. Primer punto es orando, ¿dónde? En todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu Santo, con E mayúscula, ¿cierto? Entonces yo termino la frase: en oración y súplica en el Espíritu Santo, y velando en hecho, en orar en el Espíritu Santo, con toda perseverancia y súplica de nuevo por todos los santos. Un amigo católico me decía: hay que orar por los santos, por los que ya murieron. Le digo: ¿para qué yo voy a orar por ellos si ya son salvos? ¿Para qué orar por ellos si ya están salvos? Yo tengo que orar por los santos que están en la tierra. ¿Por cuáles? Por los que han santificado su corazón y su vida para Dios. Los que le han entregado a Jesús su corazón. Dios los ve santos. Dios los ve limpios de todo pecado. Amén. Orando. ¿Cuánto tiempo? En todo tiempo. Y ese tiempo se habla del tiempo de feliz, en el tiempo de tristeza, en el tiempo de angustia, en el tiempo de escasez, en el tiempo de abundancia. Porque muchas veces oramos y decimos: oh Dios, cuando estamos en angustia, ¿vale? Oh Dios, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Cuando estamos en tiempo de escasez: oh Señor, mándame todo el supermercado. Señor, mira que no tengo nada. Quiero comer pollo, bistec. Y sale a relucir la carne, ¿no? El bistec, el pollo, cerdo, chicharrones, Señor. A veces el Espíritu habla así también con
con hambre. Pero pedimos. Pero lo que menos pedimos, Señor, fortalece mi fe para seguir creciendo aún en escasez. ¿Cierto? Durante los 12 años, hermanos, que yo estuve misionero, nunca me faltó nada. Nunca. Andaba sobre montañas, a 6 horas de camino. Cuando estaba más chaval, yo caminaba muchas montañas. Dormía bajo un árbol, no dormía en hotel como muchos creen. Dormía bajo de un árbol y a veces llovía y yo estaba metido en una bolsa plástica y ese aguacero encima. Pero ¿saben una cosa? No me enfermaba. Cuando llegaba a la iglesita, tal vez quizás como de ahí para allá, y habían hecho una enramada atrás, habían matado un puerco y hacían, no sé cómo se llama eso, si es olla de carne, de cerdo, no sé, pero de todo había para comer, y plátano maduro y plátano verde. Y qué bendición, porque Él suple. Y a todos vosotros Dios ha suplido. ¿Saben por qué? Porque cuando usted lo busca en oración en todo tiempo, en cualquier circunstancia, y con toda oración y súplica, a Dios, Dios lo escucha y Dios responde. Por eso en Daniel 9, verso 20, Daniel nos enseña una oración donde él pedía por el pueblo para mantener ese fuego del Espíritu Santo en el pueblo de Dios y en su propia vida. Daniel 9, verso 20 dice así: aún estaba hablando y orando. Escuchad esto. Él dice, aún estaba hablando y orando. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel. ¿Sabes? A veces oramos, Señor, perdona fulanita, perdona menganita, perdona menganito. Señor, por favor, perdónalo, mira que... Pero él empezó pidiendo perdón por sí mismo y luego por su pueblo, ¿cierto? Y derramaba, dice, mi ruego delante de ¿quién? De Jehová. Derramaba, se humillaba delante de Jehová, mi Dios, por el momento, por el monte, perdón, dice, por el monte santo de mi Dios. Aquí podemos ver entonces, hermanos, que el primer fruto, para lograr mantener el fuego del Espíritu Santo es, la oración constante. Para mantener el fuego es la oración constante. Yo sé que aquí hay hermanas que Dios me ha dado testimonio sin que ellas me lo digan, que son mujeres de oración. Yo lo he sentido. Y yo se los he dicho, hermanita, yo siento en mi corazón que usted es una mujer de oración. Porque Dios me da testimonio de eso. Y cuando vosotros oramos, Dios se manifiesta y el Espíritu Santo da testimonio de estas cosas. ¿Cierto? Es tremendo, hermanos. Nunca se me olvidó una experiencia que tuve cuando vino hermano Benny Hill a Costa Rica. Yo estaba en Panamá en una cruzada. Yo terminé la cruzada y me dijeron que Benny Hill iba a estar en Costa Rica. Y yo dije, voy a ir por lo menos una noche. Y yo vine a Costa Rica. De Panamá pasé a Costa Rica y llegué a la cruzada, al Estadio Nacional creo que era. Y cuando yo estaba ahí, yo miraba a la gente caer. Y yo miraba a la gente caer. Y le decía, espíritu fresco. Y la gente caía. Y yo me quedé así, yo dije, oh, ¿qué es esto? Vale. Y yo me quedé tranquilo. Y yo dije, no, tengo que ir al frente. Cuando yo comencé a caminar hacia el frente, hermanos, pasó algo inesperable. La gente se abría como que
como cuando se abrió el mar a Moisés, ¿verdad? Había mucha gente. Y yo iba caminando y la gente se abría y me volvían a ver y se iban abriendo y me iban dando paso hasta que llegué hasta el altar. Y resulta, hermanos, que en ese momento sucedió algo maravilloso, algo extraordinario. Que cuando se abrió la gente y llegué hasta el altar, yo me paré y me quedé viendo al hermano Berejil. A la par de donde yo estaba parado, había una señora con poliomielitis. Sus piernas eran casi una varilla. No podía pararse, desde luego. Estaba en una silla de ruedas, su hija estaba detrás de la silla de ruedas. Y yo comencé a ver eso. Y yo comencé a mirarla. Y ella me agarró la mano y me dice, ore por mi mamá. Y yo volví a ver al hermano Benny Hill. Y yo volví a ver a la señora. Y yo nada más cerré los ojos. Y yo dije en mi corazón, Dios, aquí está Benny Hill. Haz que haga un milagro a través de este hermano. Pero lo más tremendo fue que cuando esta hermana, que estaba a la par mía, me agarró la mano fuerte y comenzó a llorar y a temblar y a llorar y se movía ella, y yo la solté y me quedé observándola. Cuando yo la veo, comienza a temblar y a brincar en la silla de ruedas. Cuando comienzo a ver que sus piernas se hacen así, la otra se pone así, y se paró y comenzó a llorar y decía, Dios me ha tocado, Dios me ha tocado. Lloraba. Ella se paró de la silla y yo comencé a llorar. Yo dije, qué milagro más hermoso al puro frente de mí, Señor. Tócame también, oh Dios. Y el hermano Benegil, cuando estaba viendo el milagro de esta mujer, ella se quedó viendo. Él miró a esta hermana levantarse y luego me volvió a ver a mí y me dice, Espíritu, tócalo. Hermano, ¿sabe que yo sentí como una fuerza, como, no sé cómo explicarme, pero fue algo tan tremendo que yo caí? Y ahí pude entender, porque muchos caían. Y yo caí. Y yo caí al piso y yo comencé a llorar. Y se me vino a la mente cuando el hermano Daniel decía ahí, Señor, por favor. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo. Gigi Ávila decía que el predicador que no ora no predique. Billy Graham decía, el predicador que no ora y ayuna, mejor no se suba al altar. Cada uno de los que estamos aquí, hermanos, hemos pagado un precio en oración. Quizás ayuno. Pero muchas veces no vemos mover al Espíritu Santo porque nos cuesta orar. No lo sentimos porque creemos que el sentir el Espíritu Santo tiene que ser colectivo. Y no es colectivo. ¿Comprenden? No es colectivo. Es individual. Usted, hermana, hermano, usted tiene que buscar la presencia de Dios. Aquí un fósforo, si yo pongo un fósforo encendido y le pongo el otro a la par, ¿qué pasa? Dígame qué pasa. El que está encendido enciende el otro, ¿cierto? Pero ¿quién empieza? Se empieza por uno. Un fósforo encendido, un cerillo, como le quiera decir. Empieza uno. Si tú le buscas en espíritu y en verdad, en oración, y leyendo la palabra de Dios, te vas a empezar a encender. Y cuando ese fuego de Dios y del Espíritu Santo está en tu vida, vas a empezar a encender a los que están a tu alrededor. Vas a comenzar a sentir la presencia de Dios en tu vida. Y vas a ver que Dios es real en tu vida. Vas a sentir que lo que tienes en tu vida no es una religión, sino una relación con Jesucristo. Yo quiero a Jesucristo en mi vida. ¿Cuántos de vosotros lo quieren? ¿Sabes por qué? ¿Por qué hace énfasis en la oración? Porque la oración
nos da avivamiento. El avivamiento no empieza cantando, me gozaré, gocémonos. Desde luego que sí. Lo que quiero ahora entender, hermana, es que vosotros no tenemos que decir que tiene que haber una pachanga muy buena para poder gozarnos. ¿Vale? No tenemos que esperar que el ministerio comience a cantar. No tenemos que esperar llegar a la iglesia y entrar por la puerta para sentir el gozo del Señor. Mi fortaleza es. Hermanas, hermanos, el gozo tiene que vivir en tu vida. El gozo tiene que estar en ti. El gozo de Dios tiene que estar en tu vida cuando usted le busque en oración. Cuando usted le busca al Señor, ese avivamiento vendrá por el poder del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué dice la palabra de Dios en Habacuc 3, verso 2? Habacuc 3, 2. ¿Cuántos dicen amén? Segurando por mí, ¿sí? Para que me recupere totalmente de la garganta. Es peor hablar así, hermanos, créanme. ¿Qué dice la palabra en Habacuc? Escucha. Oh Jehová, he oído tus palabras. He oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazlo conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. La palabra de Dios nos da la clave aquí para que en la oración dé avivamiento en nuestra vida. Oh Jehová, ¿qué dice? Aviva tu obra en mí. ¿Cuántas veces usted o yo, vale, tú le has pedido a Dios, Señor, aviva tu Espíritu Santo en mí? ¿Alguna vez le has dicho eso? ¿O no? Señor, aviva el Espíritu Santo en mí. Avívalo. Que tu presencia, tu gracia sea sobre mí. Que cuando, Señor, cuando llegue la ira, Señor, haya misericordia para mí. Amén. Salmos, ¿qué dice? Salmo 119, verso 37. Salmo 119, 37. También la palabra nos habla de ese avivamiento que da el Espíritu Santo cuando usted habla en secreto, cuando usted ora, cuando usted da tiempo al Espíritu Santo, cuando usted le da tiempo al Espíritu que lo mueva, que lo toque, que ministre su vida. Aquí tenemos, yo voy a decir que un lema. Cada vez que oramos, tenemos un lema. ¿Cuál es? Que el Espíritu nos guíe. Pero ahora hágase la pregunta. ¿De verdad te guía el Espíritu Santo? ¿De verdad? ¿O es un dicho? ¿Por qué le hago esta pregunta de verdad? Porque cuando el Espíritu Santo nos guía, los frutos del Espíritu Santo, el primer de ellos es dilo sin temor. ¿Cuál es el primer fruto del Espíritu Santo? Gracias, hermano. El amor es el más odiado. Por eso cuesta decirlo, ¿verdad? Pero el amor es lo más hermoso que existe también. Porque por amor Jesucristo se dio en la cruz. El amar. ¿A quién no le gusta que lo amen? ¿A quién no le gusta? Habrán algunos que no les guste, vale. Pero a mí me gusta. Y a vosotros creo que también.
Mirá lo que dice la palabra ahí en Salmo 119, 37. Dice así, escucha. Aparta, ¿qué dice? Señor, aparta mis ojos. ¿Sabes? Cuando yo leo esto y estoy orando, yo lo leo de esta manera. Padre, en el nombre de Jesús, aparta mis ojos que no vean la vanidad. Señor, avívame en tu camino y en tu espíritu. Así oro yo, ¿sabes? Desde que yo empecé a los 12 años a servir al Señor, yo siempre le decía, Señor, aparta mis ojos. Señor, aparta mis ojos que no vean la vanidad. Entonces, el primer fruto del Espíritu Santo cuando dejamos que avive nuestra vida es, Señor, ayúdame a ser humilde. Señor, quita la vanidad de mi vida. Señor, avívame, pero en tu camino, no en la vanidad del mundo. ¿Comprendes ahora? Porque hay gente, hermanos, hay personas que como vienen en coche, otros que vienen con buenos zapatos, bien ilustrados o bien vestidos, muchas veces ven al hermano sencillo, no humilde, sencillo. Porque hay gente que no es humilde, es dejada. ¿Cierto? Ay, es que no ve, hermano, es que no tengo plancha. Y traigo la camisa como acordeón, pero no tengo plancha. Ay, es que mira, un hueco en la rodilla, es que lloro mucho. Yo tengo... Eso no es humildad, eso es dejación. ¿Me explico ahora? Pero cuando vosotros oramos, Señor, aparta mis ojos, que no vean la vanidad, y avívame. Avívame en el Espíritu, avívame en tu camino. Y el Espíritu te va a guiar, te va a enseñar el camino donde tú debes andar. ¿Comprendes eso ahora? Eso hace el Espíritu Santo. Eso hace el Espíritu Santo. Seamos llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo es ser lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo puedo llenarme del Espíritu Santo? ¿De qué forma? ¿Será que tengo que hacer 40 días de ayuno? Recién convertido yo le decía al pastor, ¿cuándo aguantamos hambre? Me decía, no, ayuno, hijo, ayuno. Pero hay quienes aguantan hambre más bien, para bajar, no sé, tal vez peso, los cachetes, no sé. Pero déjeme decirle una cosa, el ayuno es para quebrantar la carne, nada más. Pero escuchad esto, la palabra en Hechos 4, verso 31, ya casi termino, hermanos, tranquilo, ¿vale? Hechos 4, 31. Hechos 4, 31. ¿Qué dice la palabra? Escuchad. Cuando hubieron orado, la palabra orar, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados, ¿qué pasó? Tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Sabes qué te llena? Ahí hay dos palabras claves que te llena tu espíritu, tu vida. Hay dos. Una, el orar. Y dos, hablar la palabra. Cuando usted le habla a alguien la palabra de Dios, usted siente algo bonito, usted siente algo hermoso, algo bello. Vale, usted está diciendo a una persona, ¿sabes? Jesús te ama. Y cuando usted le habla, su lengua se suelta y el Señor comienza a darle palabras para que aquella persona escuche el mensaje. ¿Comprendes? Es hermoso. Hermanos, el año pasado, no quiero que suene pedancia, porque la gloria es para Dios, ¿sí? ¿Está bien? ¿Me va a entender esta parte?
Pero a mí el Señor el año pasado me dio 26 almas. Y quiero superarle en este año. Hablando la palabra. Evangelizando a la gente. El que se me siente al autobús, le digo, hola, ¿cómo estás? Bien. ¿De verdad que estás bien? Sí, ¿cómo no? ¿Por qué? Porque yo siento que te falta algo. ¿Qué me falta? Jesús en tu vida. Oh, nunca lo había pensado, me dicen. ¿Comprendes ahora? Jesús, el Espíritu Santo. Hablar su palabra con denuedo. Orar. Esto nos trae avivamiento a nuestra vida. Porque cuando usted habla la palabra, usted misma se alimenta de ella y edifica su espíritu. Amén. Ay, pero ¿qué pasa? Es más fácil hablar del hermano Dixon. Oh, hermano Dixon, ¿por qué creció tanto, hermano? Cuando el hermano Dixon se me para a la par, me siento como un muñeco con de esos ministerios, cosas que se hizo. ¿Qué pasó, hermano? No, oremos por el hermano. Señor, gracias por este gigante en el Señor que nos has dado. Gracias por este siervo de Dios. Ser humildes, sencillos. Amén, hermanos. Ya casi, vale. ¿Qué dice la palabra? Ahí mismo en Hechos 1, verso 8. Es un versículo muy conocido, ¿vale? Es un versículo en el cual usted y yo tenemos que analizarlo bien, pero hacerlo nuestro también. Tomarlo, guardarlo y vivirlo. ¿Qué dice la palabra? Voy un poquito rápido porque sé que algunos están cansaditos. Hechos 1:8. Es conocido, ¿cierto? ¿Qué dice la palabra? Pero recibiréis, ¿qué? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis como testigos en Jerusalén, en todo Costa Rica, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recibiréis. Entonces, hermana, hermano, usted y yo tenemos el poder del Espíritu Santo. Si alguien, usted le habla de Jesús y le dice, ore por mí por tal cosa, ore sin miedo. Porque el Espíritu Santo está en ti. Porque el Espíritu Santo se mueve en tu vida. El Espíritu Santo está presente en tu vida. Amén. Está en tu vida. En cada uno de vosotros. Porque usted abrió su corazón a Dios. Y el Espíritu Santo es el que convence el pecado. Si usted no lo tiene, usted no ha sido convencida de pecado. Pero cuando el Espíritu Santo está en vosotros, dice que Él comienza a redarguir nuestro corazón. ¿Hiciste esto? ¿O hiciste aquello? Eso te dice el Espíritu Santo cuando está en tu vida. Pero si te sientes tranquilo, sin ningún problema por lo que has hecho, ponte cuidado, ¿vale? Porque puede hacer que de verdad no esté ahí. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Hermanos, yo he tenido la oportunidad de predicar desde la frontera con Panamá hasta la frontera de Nicaragua. Y hay algo que me atrajo la atención mucho, que en el lado de Costa Rica y Panamá, la gente es muy alegre, muy explosiva. Pero la gente que está al otro lado, pegando con Nicaragua, la gente es más seria. Es un poco como más conservada, diría yo. Qué curioso. Pero hay algo en común, que ellos, los de allá o los del otro lado, tienen el Espíritu Santo. Y fluye el Espíritu Santo en ellos. Porque el Espíritu Santo los llena y les da la victoria en todo lo que ellos hacen. Amén. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, dice la palabra ahí, que nos llena de poder. Y somos testigos del poder de Dios.
Hemos visto milagros y podemos ver más milagros cuando el Espíritu Santo de Dios se mueve. Amén. Ya casi termino, ¿sí? Así lo digo para que se alegre. Romanos 8:26. ¿Qué dice Romanos 8:26, hermanos? Ahí la palabra de Dios nos va a enseñar algo maravilloso también. Nos hace crecer en su obra. El Espíritu Santo siempre nos guía. 8:26, ¿qué dice la palabra? Lo leemos, ¿sí? Y de igual manera el Espíritu Santo dice, nos ayuda en nuestra debilidad. Oiga esa parte. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir? ¿Cómo conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo intercede por ti y por mí. Solo hay dos intercesores existen en la Biblia: Jesús ante el Padre y el Espíritu Santo con gemidos indecibles. No sabemos cómo pedir, pero el Espíritu Santo traduce lo que nosotros queremos decir, porque quizás no sabemos. Nos ha pasado, ¿verdad? Cuando mi hijo estaba pequeñito, cuando era un bebé, él me decía, me hacía un enredo tremendo. Mi esposa me decía, él dice que lo alce. Otra vez me hacía un enredo y ella me decía, él dice que quiere chupón. Y yo decía, ¿y cómo lo entiende? Si este solo me habla en árabe. ¿Cómo entiende? Y yo le decía a mi esposa, mi amor, ¿cómo usted entiende lo que dice Jafet? Y me dice, es que las mamás todos lo saben. Y las mamás escuchan con el corazón y no con el oído. Dios te escucha con su corazón. Dios sabe lo que usted tiene necesidad. Y por eso manda al Espíritu Santo para que interceda con gemidos indecibles, que cuando no sabemos pedir, el Espíritu Santo nos traduce. ¿Qué le parece, hermanos? Nos hace obedecer en la obra de Dios. El Espíritu Santo nos ayuda a fortalecernos, a mantenernos en Él. El Espíritu Santo hace posible que usted y yo estemos aquí. El Espíritu Santo hace posible de que usted sienta en su corazón venir a la iglesia. Porque si fuera por vosotros mismos, es más rica la cama en los domingos, en la mañana. Calientita y sabrosita. Es más rico, ¿cierto? Yo sí levanté mi mano porque es cierto. ¿Quién no se pelea con el colchón para levantarse? Honesto el hermanito. Todos somos honestos en eso. Pero hermanos, viera qué tremendo, las cobijas nos enrollan de una manera que dice, usted no se me levanta hoy. Pero usted tiene que esforzarse. Pero que el Espíritu Santo le dice, yo necesito alimentarme. Necesito alimentar mi vida con el Espíritu Santo. Dice la palabra en 1 Corintios 15, 58. 1 Corintios 15, 58. Amén, hermanos. Yo sé que la iglesia está dolida por lo que ha pasado con el pastor, con su madre. Yo sé que sí, hermanos. Pero una de las cosas que él me decía era, dígale a la iglesia que se goce, que le alabe. Yo sé lo que es perder a mi papá y un hermano y un sobrino el mismo día. Es algo lo más duro que puede haber en la vida. Pero aún así, yo alababa al Señor.
Luis Arce, director del grupo musical Cosecha. Estábamos ministrando en una iglesia. Su mamá estaba hospitalizada por una enfermedad. Y cuando estábamos cantando, alabando al Señor, llegó un joven y le dice: Luisito, su mamá acaba de fallecer. Y yo volví a ver a Luis, y Luis nos dice a vosotros, a los que estábamos al Ministerio de la Música: sigamos alabando a Dios. Sigamos, y con lágrimas me lo decía. Él lloraba y me decía: sigamos alabando a Dios, porque Dios honra la muerte de sus santos. Amén. ¿Qué dice la palabra? En 1 Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos, amados, estén firmes. Estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Tu trabajo, lo que tú vienes a hacer a la iglesia, no es en vano. Cuando vienes a los cultos, no es en vano. Cuando le alabas, cuando ofrendas, cuando diezmas, no es en vano. Porque todo lo que estáis haciendo lo haces para la gloria del Señor. Y la palabra dice que vamos creciendo en la obra del Señor siempre. El Espíritu Santo nos guía y nos hace crecer cada momento, cada instante. Hermanos, espiritualmente tenemos que crecer. No podemos quedarnos enanos ni cabezones. Tenemos que ir poco a poco buscando la presencia de Dios para ir creciendo y haciendo la voluntad de Él. Amén. Colosenses 1:10. Colosenses 1:10 nos habla igualmente, hermanos, de seguir creciendo, de seguir haciendo la obra de Dios en este mundo. Usted y yo, hermanas y hermanos, tenemos la obligación de dar a conocer al Hijo de Dios, al Salvador de tu vida, al que cambió tu corazón, para que también otros sean cambiados. Dice la palabra ahí en Colosenses 1, verso 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto de arrepentimiento, fruto de almas en toda buena obra, y creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Repito de nuevo: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Llevando fruto de buena obra. Los frutos no nos salvan, pero los frutos hacen que nosotros agrademos a Dios y no a los hombres. A Dios. Si yo hago algo para alguien, que en mi mente, que en mi corazón diga: yo lo estoy dando en el nombre del Señor, en el nombre de Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Aquí hay hermanas, una hermana que me ha bendecido mucho con unas camisas muy bellas. Y sé que ella, cuando lo ha hecho en el nombre del Señor. Y Dios la va a bendecir aún más, a ella y a su familia. Porque cuando usted y yo hacemos esa parte, buenas obras, es para agradar a Dios. ¿Cuántos me dicen amén a eso? Hechos 19, verso 20. Y luego pasamos también a segunda de Tesalonicenses 1:3 para terminar. Hechos 19, 20. ¿Qué dice la palabra ahí? Lo podemos poner de una vez. Hechos 19, 20 dice: así crecía y prevalecía. Oigan esa parte. Y así crecía y prevalecía poderosamente la palabra de Dios. Así prevalecía la palabra poderosamente. Cuando usted y yo hacemos obras para la gloria de Dios, cuando usted predica, cuando usted bendice a alguien,
Cuando usted le da a alguien algo, aunque sea un vaso de agua, pero que si usted hace una obra y la hace para Dios, entonces así va a prevalecer poderosamente la palabra de Dios. El pastor decía el domingo pasado que el Evangelio lo han minimizado mucho. Por las redes sociales se burlan de los pastores o dicen muchas cosas. Sí, es cierto, porque muchos se han salido del concepto real para qué Dios los llamó. Y bendito sea Dios por eso. Está escrito en la palabra de Dios que eso iba a suceder, que muchos se burlarían del Evangelio. Y muchos pastores, gracias a Dios que vuestro pastor no es así, pero que hay muchos pastores que han agradado más a los hombres que a Dios. Y las obras que hacen no son para agradar a Dios, sino para agradarse a sí mismos. Pero usted y yo, hermana y hermano, lo que usted haga, siempre hágalo para agradar a Dios. Porque cuando usted lo hace para agradar a Dios, a quien usted ayude o bendiga, esa persona no lo va a glorificar a usted, va a glorificar la palabra de Dios. Va a decir de verdad que este era un hijo de Dios. Esa persona me convence. ¿Cómo Dios la cambió? De verdad que ese hermano aquí o esa hermana allá. Qué lindo ese hermano. Me gustaría ser como ella. Es hermoso cuando le lleguen a decir a usted, ¿usted es cristiano? Sí, ¿por qué? Porque se le nota. ¿Se lo han dicho alguna vez? Sí, en mi trabajo. Una vez me dijo una persona, para mí usted es evangélico. Digo, no, evangélico no, cristiano evangélico primero. No solo evangélico, cristiano evangélico. La palabra de Dios dice que el Espíritu da testimonio de lo que somos nosotros. Amén. Y el versículo. Segunda de Tesalonicenses 1, verso 3. ¿Qué dice la palabra? Dice así. Escucha esto. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros. Oigo, ¿escuchó eso? Gracias por mi hermana Marielos, por mi hermana Roxana. Gracias por Antoine y su esposa. Gracias por Jeremy. Gracias por el otro. Gracias por mi hermano. Gracias por dar gracias a Dios por todos. No decir, ay Señor, qué desgracia, vino fulano. No. Bendito sea el Señor, gracias por mi hermano. La palabra dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros. ¿Cuánto le dan gracias a Dios porque estoy aquí? ¿De verdad, hermano? Pues siga orando, hermano, para que pueda estar aquí. Dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Hermoso versículo, ¿cierto? Guárdalo en su corazón, subrayelo, hermano, con colores, naranja, lo que usted quiera, pero subrayelo. Y la palabra de Dios nos dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros. Gracias, mi hermano Dixon, por estar aquí. Gracias por cada una de mis hermanas, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe juntos va creciendo y el amor de todos juntos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Que ese amor que yo siento por todos ustedes, lo sienta por los que están afuera. ¿A eso se refiere? Es lindo cuando alguien llega y te saluda con una sonrisa y te dice, hermanita, hermanito, Dios te bendiga. Con esa expresión de fe. Hermano, Dios te bendiga. Billy Graham decía que una vez llegó un señor
a una iglesia y nadie lo visitaba, nadie lo saludaba. Y él se quedó parado así, se quedaba así. Y él llegó y lo abrazó y le dijo: Dios te bendiga. God bless him. Dios te bendiga. Dios te bendiga. 3 veces lo bendijo. Y se fue. Al tiempo dice que el hombre llegó de nuevo y comenzó a buscarlo a él. Y cuando llegó donde él, llegó y lo abrazó fuertemente. Y el hermano Billy Graham dice que cuando él lo abrazó, comenzó a llorar. Y le dijo: por las 3 bendiciones que usted me dio aquel día, fui sano de cáncer. Bendiga a su hermana. Bendiga a su hermano. No lo maldiga. Usted no nació para maldecir. Usted nació para bendecir. Cuando usted le dice a alguien Dios te bendiga, usted no sabe que tal vez esa persona carga una enfermedad y fue sana por esa bendición que tú le diste. Tal vez aquel corazón está derrotado, se siente quebrantado, agrumado. Pero cuando usted le dijo Dios te bendiga, ese corazón fue restaurado. Aquel quizás está pasando una situación dura económicamente o no hay alimento en su casa, Dios lo bendiga y Dios le llega a suplir su necesidad porque usted lo bendijo en el nombre del Señor Jesús. Amén, hermanos. Que Dios los bendiga.